Hola, esto es New Books Network en español. Hola, esto es New Books Network en español, el canal de libros de literatura infantil. En este canal hablamos sobre libros dedicados a lectores de infantil y juvenil, y hoy me reúno con la directora editorial de A Fin de Cuentos, Teresa Benítez. Buenas, Teresa. Hola, Paula, encantada de estar con vosotros. Primero me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti hasta el momento en que te conviertes editora de A Fin de Cuentos. Pues mira, a mí siempre me ha gustado mucho la literatura, entonces yo estudié filología hispánica, lo que pasa que de alguna manera la carrera me decepcionó un poco y no tenía muchas ganas de dedicarme porque además las dos salidas, investigación, difícil, ¿no? En el mundo de la filología, acabar siendo investigadora y la enseñanza, pues no sé, no me atraía mucho en ese momento. Entonces a mí, como siempre me ha gustado mucho escribir, hice un máster de periodismo con la intención de escribir y sí, al principio empecé a trabajar en prensa escrita, pero luego, bueno, pues por azares de la vida me llamaron para un programa de televisión y la verdad es que casi toda mi carrera periodística la he desarrollado ahí. Pero llegó un momento en que también yo trabajaba sobre todo para productoras en las que estás muy pendiente de la audiencia, ¿no? Un programa es bueno o malo no en sí mismo, sino en función de la audiencia y eso me parecía un poco cansino porque podías hacer cosas maravillosas, pero si la audiencia no te acompañaba, claro, ese programa no seguía adelante. Entonces era un poco como estar siempre empezando, ¿no? Y también tenía ganas de cambiar. Creo que la televisión también en los últimos años pues pide más espectáculo y entretenimiento que otra cosa y entonces, bueno, pues no me interesaba, había dejado de interesarme como me interesó cuando empecé a trabajar ahí. Y bueno, pues como tuve hijos, esos hijos me hicieron descubrir de nuevo el mundo maravilloso de la literatura infantil, pues pensé, digo, bueno, pues voy a dar un vuelco completo a mi carrera, me voy a formar en el campo de la edición y voy a abrir una editorial. Y así empezó A Fin de Cuentos. Qué bueno. ¿Y cómo se forma uno en el campo de la edición? Bueno, pues mira, concretamente en España los dos grandes centros editoriales pues son Madrid y Barcelona de siempre, ¿no? Sobre todo Barcelona y luego, bueno, pues muy seguido por Madrid. Entonces, para formarte, la mayoría de las universidades que pues están allí, como yo no podía desplazarme, yo vivo en Bilbao, pues hice un máster online de edición digital en la UOC. Y bueno, pues así empecé con esa formación de 2 años, me lancé a hacer mi propio proyecto. Háblanos un poquito de A Fin de Cuentos, porque me parece que es una editorial especial, ¿no? ¿Qué tiene de diferente Bueno, de pues otras mira, editoriales? de diferente tiene que es un proyecto muy arriesgado porque es un proyecto muy independiente en que publicamos solo lo que creemos que tenemos que publicar. O sea, realmente no sé si es un proyecto un poco suicida porque no seguimos las tendencias del mercado. Eh, no somos de buscar bestsellers, sino somos sobre todo apostamos por la literatura de calidad. Entonces, al principio, sobre todo el proyecto comenzó, un proyecto que justo el 17 de marzo es nuestro cumpleaños, cumplimos 5 años. Ah, Pues fantástico. sí, pues comenzó sobre todo porque eso, yo viniendo del campo del periodismo, pues me interesaba mucho los que ahora se lleva mucho los non-fiction book. Bueno, mi pronunciación inglesa es malísima. Los libros de no ficción o libros informativos, que también se llaman. Y al principio, bueno, pues esa era la intención, publicar sobre todo libros informativos. Publicamos también libros literarios, pero seguimos muy comprometidos con explicar el mundo de una manera comprensible para los niños, pues para fomentar su curiosidad, su interés, su lado crítico eh, y todo eso. Y entonces, bueno, pues es ahí donde estamos. Hemos publicado a lo largo de este tiempo, tampoco hemos corrido mucho, sino que hemos ido haciéndolo todo con calma, con mimo, cuidando cada proyecto. Publicamos muchos libros que hacemos nosotros, del principio a fin, desde la idea al desarrollo, etcétera. Y hay otros libros que compramos derechos en el extranjero y los traducimos al castellano.
Ah, buenísimo. Claro, por eso hay, tenéis también una buena lista de traductores que la he visto en la página web. Eso es. Sí, es algo que cuidamos mucho, las traducciones. Nos parece importantísimo que los libros estén bien escritos y es algo que valoramos tanto como la calidad de los autores, la calidad de los traductores. ¿Y cómo se mete una editorial de libros de infantil o, en las bibliotecas y en las librerías? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues nosotros tenemos una distribuidora que es bastante importante, que distribuye a muchos sellos pequeños, medianos y más o menos grandes en España y nos distribuye en librerías de toda España. Y luego tenemos también otras empresas que nos distribuyen tanto en bibliotecas escolares como en bibliotecas públicas. En el País Vasco tenemos un distribuidor especialmente bueno que nos distribuye aquí y en Navarra, pero también en el resto del estado hay otro que se llama Infobibliotecas, con los que también trabajamos, y luego pues trabajamos en bibliotecas escolares, sobre todo centradas en Galicia y en Madrid. Sí, además tenéis los libros muchos traducidos al euskera y al catalán Sí, y al gallego, ¿verdad? sí. Sí, hay un compromiso un poco, ya que aquí tenemos 4 lenguas cooficiales, pues sí que hay ese compromiso de, bueno, de llegar a todos los públicos y de publicar en las 4 lenguas, ¿no? Porque al fin y al cabo eso es una riqueza, ¿no? Totalmente. Además, bueno, aprovecho para decir que New Books Network en español acepta entrevistas en estos 4 idiomas y además ya tenemos una primero la primera está en catalán y esperemos que, bueno, recibir en gallego y en euskera. Claro, Estaría muy bien. me alegro mucho. Sí, Pues si te parece, empezamos con el libro por el que te sí. contacté, que es Siempre sentado en mal sitio. Si quieres, nos puedes hablar un poco de la historia que cuentas en el libro y lo que a mí, vamos, creo, obviamente está todo centrado en el título, ¿no? Entonces, si quieres Sí, contarnos por qué, cómo surgió la sí. idea de este libro. Bueno, pues mira, voy a empezar por el final, por lo que me preguntas, ¿cómo surgió la idea de este libro? Mira, yo leí un reportaje en El País de Jacinto Antón, que es un periodista que suele escribir sobre temas, pues, no sé, es como sobre todo del pasado, ¿no? De personajes del pasado curiosos, escribía sobre los indios y entonces hablaba de un indio que se llamaba así, siempre sentado en mal sitio, o sea, es un personaje real que existió. Y me pareció tan curioso que digo, bueno, es que hay que inventarle una historia porque es un nombre tan bueno siempre sentado en mal sitio. Entonces empecé a imaginar por qué ese pequeño indio le habían puesto ese nombre y de ahí el cuento. Entonces, antes de que existiera la editorial, yo estuve un tiempo dedicándome pues, a escribir literatura para niños y este fue uno de los cuentos que escribí. Y hicimos con Enrique Eras, que es el ilustrador, pues lo presentamos al premio que tiene la editorial Calandraca, el Premio Santiago de Compostela de libros ilustrados. Bueno, no tuvimos el premio ni muchísimo menos, pero bueno, pues fue es el comienzo de la historia. Y luego, cuando años más tarde, pues puse en marcha la editorial, pensé en recuperarlo porque era un libro que yo había llevado, por ejemplo, a la clase de mi hijo pequeño y había tenido mucho éxito. A los niños les parecía muy gracioso, muy simpático, muy entrañable el personaje. Y por eso lo quise recuperar con ligeras modificaciones sobre lo que habíamos enviado en su día al premio. Y esta es la historia de Siempre sentado en mal sitio, nuestro Comanche ¿Y cuál travieso es, y juguetón. y cuál es la historia? Porque es travieso, pero bueno, Sí. hay más que Pues contar. mira, un poco yo lo que quería era contar la historia, pues, de alguien que disfruta muchísimo, que disfruta tanto, tanto, tanto con su vida en el exterior, subiendo, bajando, un niño que le encanta jugar, que todo le distrae, que vive en la naturaleza, que disfruta de ella plenamente, que sube árboles, que baja, que caza, que sube, que baja, que tira flechas, que observa lo que hay a su alrededor. Y entonces, pues, claro, este niño está tan ocupadísimo desde que se levanta hasta que se acuesta, disfrutando de todo lo que le gusta, que le intriga mucho porque le han puesto ese nombre, pero no tiene ni tiempo de pensar en por qué, por qué se lo han puesto, aunque
le intriga, a alguien le gustaría pensar, dice, ¿por qué me llamo yo así? Y no hay manera de que tenga un minuto, que saque un minuto de sus 24 horas para poder pensar en ello, porque está siempre lo que decimos, ¿no? Distraído y jugando. Entonces sucede algo que de repente le lleva a darse cuenta de por qué se llama así o por qué le han puesto ese nombre. Y cambia con la ayuda de lo que observa a su alrededor, de su madre, de su abuela, que se convierten en sus modelos, pero en el fondo él sigue siendo muy travieso y aunque cambia y ahora ya aprende a sentarse bien y eso ya no le da problemas, sigue teniendo toda clase de heridas y demás porque es un niño travieso y lo que le gusta es jugar y bueno, pues jugar a veces implica un riesgo. Sí, además mis hijos cuando lo leían, la primera página lo que hacían era contar las heridas, ¿no? Claro, Y entonces eso cuentan es. una... Y bueno, y además es que yo creo que se sienten identificados porque sobre todo mi hija más pequeña, bueno, tiene el cuerpo lleno de heridas, o sea, Sí, literalmente, ¿no? sí, Menos, de momento no tiene muchas brechas, que es lo que sí, teníamos antes, sí. pero bueno, yo siempre les he dejado estar por ahí y darse un coscorrón de más, por si acaso, pero Claro, es que eso es un poco lo que ensalza el libro, la libertad esa que ya igual los niños a veces, ¿sabes?, los llevas al parque, es: "No te manches, no hagas esto, no hagas lo otro". Entonces vives un poco constreñido y no disfrutas de esa libertad que a veces, bueno, sí, te lleva a pegarte un golpe con la consecuente herida, coscorrón o hasta una brecha, pero al mismo tiempo te hace explorar tu juego y tu libertad, ¿no? Y es un poco ensalzar eso. El juego al 100% en la infancia. muy bien. Quería también hablar del final, Sí, cuando por fin se da cuenta el niño de que le llaman así porque no puede parar, ¿no? Y entonces sí, siempre se cae, se sienta mal, se pone a pensar en otra cosa y se cae. Y entonces sucede que se cae al agua y no sabe nadar, alguien le rescata y entonces esa persona es la que le dice, bueno, pues es que siempre estás sentado en mal sitio. sí, Y entonces ya se da cuenta, llega a su... ¿Y quién le dice? Y entonces como que vuelve a escuchar a su madre y a su abuela, que están las dos sentadas bien, y entonces como que se da cuenta de eso, aunque luego siga sentándose en mal sitio. ¿Por qué utilizas las figuras de la madre y la abuela en este momento? bueno, porque yo creo que, cuando eres pequeño, evidentemente la figura paterna sí también tiene su importancia, ¿no? Pero hay ese lazo, no sé, biológico, ¿no? De la persona con la que has nacido y bueno, pues un poco esa figura representada en la madre y también en la abuela, ¿no? Como continuación de la vida o como la vida que hubo anteriormente a que tú nacieras. Entonces me parecía muy bonito establecer ese vínculo con ella, ese vínculo pues con el lado femenino del que provenimos. Y por eso la figura de la madre y la abuela como modelos a los que el niño aspira a conseguir sin lograrlo del todo. Y dices que has tenido que, bueno, pudiste trabajar el libro en escuelas, en el colegio de tus hijos. ¿Cuál es la recepción que ha tenido el libro? Pues mira, el libro la verdad es que a los niños les encanta porque les parece tremendamente divertido. Tienen curiosidad por cómo empieza, porque al principio, tú sabes, en las ilustraciones vemos solo las heridas ahí como en primer plano, luego ya lo descubrimos a él y lo vamos viendo en sus sucesivas aventuras que siempre acaban pues con un buen trompazo, casi siempre, ¿no? Hasta que sucede ese hecho definitivo, digamos, que le abre la luz y que, bueno, pues le hace ver por qué tiene ese nombre y decide cambiar, aunque sigue siendo un niño juguetón, ¿no? Como decimos, y eso tiene siempre alguna consecuencia, ¿no? Y lo bonito de esto yo creo que también es cómo está ilustrado y a los niños, por ejemplo, cuando vamos a las escuelas, también les ofrecemos la posibilidad, oye, ¿dónde te imaginas tú el peor sitio en el que siempre sentado en mal sitio puede estar sentado?
Y entonces ellos hacen sus dibujos y luego también, bueno, pues también hicimos con Enrique Eras, hicimos como una especie de recortables, pues para que los niños le cambiaran de ropa siempre sentado en mal sitio. Hay una canción también que solemos llevar y que cantamos cuando eso, o sea que es un complemento, ¿sabes? Contamos el cuento, luego les damos para que ellos ilustren, luego también se llevan el recortable para casa para que lo tengan ahí como su personaje y acabamos todos cantando una canción de un indio que hay aquí y bueno, creo que cuando lo hemos hecho ha sido un rato muy divertido para todos, incluidos nosotros dos, la verdad, el ilustrador y yo, que nos lo pasamos en grande. Y al principio nos contabas vamos, por qué la inspiración de la idea de que el personaje, el protagonista, es comanche. ¿Has recibido algún tipo de... Vamos, me pregunto cómo se recibiría quizás en Estados Unidos, ya que Comanche un grupo nativoamericano en la parte de Oklahoma. Si ha habido algún tipo de, bueno, pues de idea también de quizás explicar pues esta clase de nombres, porque, vamos, si nos puedes hablar un poquito más sobre Bueno, esa... mira, la verdad es que el indio es Comanche porque efectivamente siempre sentado en mal sitio, el personaje real, digamos, que inspira el cuento era Comanche. O sea, quiero decir que no me he inventado yo lo de ser Comanche, sino que siempre sentado en mal sitio. Por desgracia, mira, cuando yo acá, escribí el cuento, claro, se lo envié luego a Jacinto Antón y le dije, mira, de alguna manera tú has sido el que ha hecho que este libro exista, ¿no? Y entonces él, bueno, escribió una cosa muy bonita en el periódico El País, que era algo así como padrino de un libro, bueno, de un Comanche inesperado y tal. Y se molestó en buscar la documentación que existe sobre siempre sentado en mal sitio, porque como tantos comanches de la época o tantos nativoamericanos de la época, pues acabó en la cárcel, ¿no? Y bueno, pues hay su expediente de hombre de baja estatura, de mal carácter y no sé cuánto y tal, y ponía como que está detenido por robar caballos. O sea que siempre sentado en mal sitio fue Comanche, por eso es Comanche en el libro, existió de verdad. Y la verdad, pues me gusta mucho imaginar que su infancia fue completamente feliz, pero que cuando eres adulto la vida se te complica y ya las cosas son muchas veces tan diferentes, ¿no? Pero mi siempre sentado en mal sitio en su infancia, el imaginario, tuvo una infancia plena y eso me Mm. gusta. Sí, además quizás es incluso una forma bonita de traer la historia nativoamericana pues un poco a relucir y contar este tipo de, bueno, pues hablar de estos personajes. Em, Podemos empezar a terminar la entrevista y me gustaría que nos contases cuál es tu proyecto actual, en qué estás trabajando. Bueno, pues mira, bueno, voy a aprovechar para hablar, si te parece, de otro libro que también que puede ser interesante para, bueno, pues para la gente que vive en Estados Unidos y que busca literatura en español, porque es un libro que se llama Aventuras y desventuras de los alimentos que cambiaron el mundo. Y entonces este libro también está escrito por mí, son los dos únicos libros que he escrito en la editorial, los otros tienen otros autores y ilustradores de lo más variado. Y es un libro muy interesante porque es un libro que cuenta la historia de 15 alimentos que los europeos llevamos a América y que tuvieron allí, bueno, 7 concretamente, que llevamos a América y que tuvieron allí un gran desarrollo, como el arroz, que no es un alimento nativo, pero que luego ha tenido un gran cultivo en toda América. Y lo mismo los alimentos que trajimos nosotros de América, que son 8 y todo el desarrollo que tuvieron aquí y lo importante que fueron, como la patata, ¿no? Que fue fundamental pues, para que la gente estuviera bien alimentada y pudiera casi hacerse la revolución industrial, porque comiendo solo patatas pues, podían trabajar luego un montón de horas, ¿no? Era un alimento de lo más nutritivo.
Y creo que es un libro en el que se reúnen conocimientos de historia, hay infografías de cómo están los alimentos en la actualidad, todas las consecuencias. Habla un poco de el acto este de trasladar una planta de sitio y todas las consecuencias que eso implica, ¿no? Que parece, bueno, pues llevo esta planta aquí, la planto allá y no pasa nada, pero implica un montón de cosas, como por ejemplo, pues la caña de azúcar que llevamos los europeos, ¿no? Y todo el sistema esclavista que se desarrolló a través de la caña de azúcar y también del café, otro alimento que nosotros llevamos. Entonces, creo es un libro para lectores más mayores, para niños igual a partir de 10 años, pero yo creo que muy ilustrado preciosamente por una ilustradora mexicana que se llama Flavia Zorrilla Drago, que ganó un premio, el premio al mejor libro informativo iberoamericano para niños y niñas. Y realmente creo que es un compendio de cosas muy variadas, porque también hay citas de autores, hay recetas, curiosidades, hay tiras como de cómic que también explican otros aspectos de cada uno de los alimentos. No sé, muy curioso y muy variado. Y lleno de una información, creo yo que muy, muy interesante. Muy bien. ¿Y ese acaba de salir o No, cuántos? no, este es el primero que salió, este es de 2017, luego hicimos una reedición en el 2019 y ahora en lo que estamos, me preguntabas por los proyectos actuales. Pues mira, acabamos de sacar un libro que hemos comprado los derechos en Portugal y que se titula La guerra. Es un libro que fue premiadísimo, sacado en 2018 en Portugal, con muchos premios y que pues terriblemente por la situación en la que estamos ahora está totalmente, ¿sabes? Es un libro como de un grito urgente. Es una especie de poema en prosa con unas ilustraciones muy preciosas y muy precisas y realmente conmovedor y que creo que en estos momentos para que surgen tantas preguntas puede, bueno, pues ayudar a explicar el horror de todas las guerras, ¿no? Y luego vamos a sacar un libro que está ya casi en la calle, que se llama El Naranjo, y es un libro así también para niños, pues no sé, a partir de 3 años, de Andrea Antinori, un italiano que, bueno, pues que tiene muchísimo éxito con sus libros y que es muy divertido y que de alguna manera loca, pues tiene también un mensaje ecologista, pero es un libro sobre todo muy, muy divertido. Y de los libros que nosotros estamos haciendo para este año, pues hay tres. Un libro de poemas, que también ya está casi acabado y se llama O cielos, y es un repaso a todos los fenómenos meteorológicos que te puedes encontrar en el cielo de la mañana a la noche, ¿no? Es como un ciclo cerrado con unas ilustraciones preciosas de Natasha Rosenberg, pues desde, explicamos desde lo que puede ser una tormenta, al arco iris, al amanecer, el atardecer, con poemas pues con un componente humorístico y a la vez, no sé, muy tiernos. Y luego preparamos dos libros también. Mira, uno precisamente de un tema americano que nos encanta y son las bookwoman, estas mujeres que durante la época de la Gran Depresión se dedicaron a llevar libros, fueron bibliotecarias a caballo y llevaron libros a los sitios más alejados en las montañas Apalache en Kentucky, y estamos haciendo un libro sobre eso que saldrá en septiembre y otro libro que también saldrá más o menos en otoño con una ilustradora mexicana que se llama Amanda Mijangos y una autora Aina S. Erice, con la que ya hemos trabajado en otro libro que también nos encanta, que se llama Cuéntame Sésamo. Y este libro recrea historias de 24 mujeres son, no sé exactamente el número, pero de mujeres que se han dedicado a la botánica y que, cuya obra apenas es conocida, que trabajaron en tiempos muy difíciles en que, bueno, pues ser mujer y desarrollar cualquier trabajo era muy difícil y más destacar, pero sin embargo ellas pues con su empeño, su fuerza, unas se dedicaron pues igual a recopilar datos sobre plantas, otras se dedicaron a ilustrarlas en un tiempo, ¿no?, en que no había otro medio de registrarlas porque todavía no existía la fotografía, otras, bueno, pues son ya más actuales y se han dedicado a estudiarlas en trabajos universitarios, pero todas muy diferentes y bueno, creo que el libro va a ser precioso a todos los niveles, a nivel de escritura y a nivel de ilustración, porque Amanda es una artista maravillosa. Y todos esos proyectos tenemos en marcha.
Qué maravilla, un montón de proyectos. Ojalá los podamos tener en New Books Network en español. Entonces, bueno, ya quiero despedirme. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy, Teresa. Bueno, pues muchas gracias. Ha sido un honor que nos hayáis llamado y pues un rato muy bueno que hemos pasado a vuestro lado. Gracias, Paula. Para todos los oyentes, seguir escuchando New Books Network en español. El libro que hemos comentado hoy con Teresa fue Siempre sentado en mal sitio. No os olvidéis de mirar su página, la página de la editorial A Fin de Cuentos, porque tiene muchísimas otros libros que os pueden gustar mucho y llamar la atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en español.